No, mentira. La cortina. Bueno, bienvenidos a su Misión Imposible. Mentira. Bienvenidos a un episodio más de Story Time. O como dijo un amigo, Story Time. Hoy tenemos un capítulo especial del Día del Padre. César me distrae grabándose, haciendo sus moños. Y hoy tengo a un invitado, un amigo que tenemos poco de conocernos, pero somos muy cercanos ya. Charlie, Carlos, bienvenido. Gracias. Que hace poco me regañaron porque yo te decía Carlos, viejo, ¿y quién es Carlos? Me dijeron bien enojados. Carlos. Ah, Charlie, ¿por qué le decís Carlos? Bien bravo. Y yo, bueno, como que no se fijan lo mismo. Se llama Carlos, pero todo el mundo aquí te me conoce identifica como con Charlie. La sección se llama Datos Curiosos con ChatGPT. Entonces, te voy a leer, vamos a ir reaccionando porque también son curiosos para mí. Solo le pedí que me diera la lista, pero yo no los he visto. Entonces dice, el primero, el espacio huele a carne quemada. Que de entrada me da curiosidad porque se supone que no puedes respirar, entonces no puedes oler. ¿Verdad? En el espacio. Pues, porque se ponen cascos. ¿O sí. No? Okay, vamos con la explicación. Dice, astronautas que han estado en caminatas espaciales dicen que sus trajes y herramientas huelen a una mezcla entre carne quemada, pólvora y metal caliente cuando regresan a la nave. Sí, que el traje de la parte de afuera. Ajá. Pero puede estar relacionado con el material, ¿no? Sí, pues sí, no saber qué no componentes tiene. Ajá, cabrón. Sí. Ok, 2. Mira, César está bien atento. El animal más ruidoso del mundo mide menos de 2 centímetros. El camarón pistola, viejo. Puede cerrar su pinza tan rápido que crea una burbuja que colapsa con un sonido de 210 decibelios. Más fuerte que un disparo. Ya he escuchado un camarón pistola. Un camarón pistola. He escuchado cuentas. Los pulpos tienen 3 corazones y sangre azul. Eso ya lo había escuchado. Eso ya, ajá, sí. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Por eso te pican con ganas, viejo. Porque esas desgraciadas cuando te quieren picar solo la dejan ir, viejo. El récord mundial de más idiomas hablados por una persona es de 59. Siad Faza, nacido en Liberia y criado en el Líbano, afirma hablar 59 idiomas con fluidez. ¿Cómo se llama el del video de ese? Creo que es salvadoreño, que lo pasaron en código 21. Ajá. El androide. ¿Cómo era la frase? Se llamaba... No, pero la frase, ¿cómo era? Que decía... que venía... No sé si decía futuro futurístico, una cosa así. Sí. Amigos, si están viendo esto y conocen al androide salvadoreño, si no... Así pongan en YouTube. Después del podcast. Sí. Escucha el podcast y después escucha al androide salvadoreño. El ADN es... El ADN humano es 60% igual al de un plátano. El corazón de una ballena azul es del tamaño de un carro pequeño. Puede pesar más de 180 kilogramos y su latido puede escucharse a más de 3 kilómetros de distancia. Viejo, a mí me da miedo las ballenas, fíjate. ¿Por qué? Solo verlas en video. No sé, es que... De hecho, yo le tengo miedo y respeto al mar. Ajá. En general. Ajá. Y por eso yo nunca iría a un crucero o una onda así, viejo. Porque tengo esa paranoia... De que se va... Que si pasa el episodio del Titanic, viejo, y llega una ballena, solo de verla me voy a desmayar de la asquerosidad que voy a sentir, viejo, una onda así. O he visto videos en TikTok de esa mara que le llega a ir a nadar entre ballenas. No nadar, con kayaks creo que van. Sí. Y de estar ahí. La ballena pase. Y no sé si viste hace poco una noticia de un loco en Chile, creo, o en Argentina, que lo botó, se cayó del kayak y la ballena llegó y con la boca abierta no lo tragó, sino que estuvo como en la parte de la boca. Y lo empujó, vea. O sea, se salió. No, porque creo que la intención era agarrarlo. Y de ahí lo entrevistaron en todos lados. ¿No lo viste? Sí, no lo vi. La intención de hablar del tema, como siempre, de abordar temas así, es porque la idea del podcast es ayudar a gente que ya pasó por eso. Perdón, ayudar a gente que está pasando por eso con gente que ya pasó por eso. Y creo yo que este específicamente es un tema todavía más común de muchos de los que hemos tenido porque es una situación que se da demasiado seguido y que muchos callamos y que no contamos. Sí. Y que pienso yo que a largo plazo, y creo que vos acompañás eso, te genera demasiado rencor en el corazón, ¿verdad? Porque no todos sabemos perdonar. Y como ya lo vieron en el título, yo crecí pensando que mi papá me odiaba.
y que no me quería. Y quiero empezar, yo creo que hay partes de esta historia que ya las sabes, pero no las conoces del todo. De hecho, mi historia y mi falta de amor paternal, que por muchos años me afectó, creería yo que hasta 2019 o hasta 2018 que me casé, esa onda me afectaba a mí demasiado en mi forma de ser, en buscar aprobación, en desconocer muchas cosas porque me tocó aprenderlas por mi cuenta. Uh-huh. Y yo tengo unos recuerdos de mi infancia, de que mi infancia era bonita. O sea, tenía mi mamá, mi papá, mi hermano menor. Recuerdo el día que nació mi hermano, tengo presente, y es algo que he podido comprobar, de que tengo esa memoria. O sea, yo tenía 2 años, 9 meses cuando nació mi hermano, y recuerdo el día, y recuerdo muchas escenas de que me habían dejado en la casa de mis amiguitos con los vecinos. Recuerdo haber visto pasar un taxi sabiendo que era mi mamá. Recuerdo cuando lo vi por primera vez en la casa a mi hermano. Y recuerdo que dije que lo regalaran. Y una señora me dijo, me lo voy a llevar. Y yo dije, no, pues mejor que se quede. O sea, tengo presente eso. Y una tía que estaba en la casa ese día me dice, sí, no sé por qué te acuerdas de eso. Porque nadie me lo puede contar eso. O sea, algo que yo tengo presente haber visto. Y tengo presente las navidades que mi papá siempre vivió en Estados Unidos y venía una vez al mes. No sé cómo se le llama hoy, realmente hoy creo que tiene un nombre técnico, pero lo de llevar encomiendas, encomendero. No tiene técnico. Yo le reconocía como encomendero. Ajá. Pero creo que hoy le han puesto un nombre porque lo han formalizado. Han formalizado la profesión. Uh-huh. Y mi papá trabajaba eso, entonces él estaba 3 semanas en Estados Unidos, uh-huh, y venía una semana a El Salvador. Y pasaba esa semana con nosotros. Y recuerdo que para mí era alegre verlo, me emocionaba. Mi mamá no podía manejar, entonces en ese entonces me acuerdo que mi mamá, que el día que lo llegaba a traer el taxi, yo lloraba porque él se iba. Sí. Me acuerdo que lo abrazaba, yo me acuerdo dándole besos en la mejilla. Recuerdo también que mi papá llevaba regalos y andaba... O sea, si era ropa, eran 5 prendas para mí, 5 para mi hermano. Si eran juguetes, eran 3 para mí, 3 para mi hermano. Y si eran un carrito de juguete, era un blanco para mi hermano, el mismo carro azul para mí. O sea... ¿Cuántos años tenías? Habré tenido 3... O sea, ya me acuerdo desde los 3, 4, 5. Ya tengo esas memorias. Pues, como te digo, tenía... Claro, en esa parte, como estaba muy chiquito, recuerdo eso porque son cosas que me marcaron, bonitas, ¿verdad? Sí. Si viví alguna que no era bonita, no la recuerdo, porque recuerdo específicamente esas. O a lo mejor no viví ninguna, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí recuerdo es que mi papá no reaccionaba así como un papá de película, de esas películas que te abrazan y te dan vueltas. En así. Cámara lenta y ajá, todo. Ajá, que la escena te tiraba y ajá, todo. En slow mo, como le gusta grabar aquel ahora, 120, ¿verdad? Que vas así, sí. y que la emoción en la cara de tu papá. Nah, sí. No recuerdo, pero tampoco era mala. Sí. Lo que sí es que después de eso, de esa situación, empezaron a cambiar cosas en la casa. Pasaron situaciones que pasan en familias. Y quizás ahí yo como era muy niño, contra mí yo no percibí nada en ese entonces. Pero ya empecé a notar que mis papás empezaron a tener problemas. Y específicamente recuerdo la única vez que mi papá y mi mamá llegaron a los golpes. Y tengo presente, me marcó tanto porque yo estaba enfrente y una tía me agarró, yo tenía 4 o 5 años, para que yo no le fuera a pegar. Estábamos en la sala de la casa. La casa era de 2 plantas, estaba en una grada, estaba la entrada, y yo estaba sentado en la grada viendo cómo se discutían. Y mi tía estaba como tratando de alejarme de ellos para no ver eso, porque nunca había pasado algo de golpe, jamás. Entonces estaba una discusión bien acalorada, se estaban hablando fuerte, y yo empecé a gritar que se callaran. Mi hermano estaba muy bebé, tenía 1 año quizás, cuando de repente vi el golpe en el aire. Y cuando vi el golpe en el aire, tengo bien presente haber pensado, si logro que mi tía me suelte, yo estoy seguro que le gano. Ajá. Y que le pego y que lo doblo. O sea, claro, vos siempre te consentís que puedes hacer algo. Puedes hacer. Y recuerdo que cabal, que yo gritaba y que quería que mi tía me soltara, y solo vi otro. Y recuerdo que ahí fue que yo quedé en shock y quedé callado, dejé de gritar porque solo vi que mi mamá rebotó con la esquina. Y como de verdad sí fue como de película, cayó arrastrada así en la pared.
Y recuerdo que solo los ojos como perdidos, o sea, fue un impacto fuerte y de repente le vi sangre en el oído. Y como que mi papá entró en shock. Se asustó. Como que, o sea, no pensó que fuera a llegar a tanto. Uh-huh. Porque tampoco es que la agarró de lleno, sino que como, sentí yo que era más el querer asustarla, ¿ve? Entonces, como que también le dio con una fuerza no tanta, pero que la hizo Obviamente impactar porque estaba muy cerca del borde. Tiró. Y mi mamá cayó y eso me impactó. Y desde ese día yo nunca entendí por qué. Solo recuerdo que había discusiones. De ahí para allá eso incrementó. Yo escuchaba que mi mamá se quejaba, que lloraba, que cuando mi papá no estaba discutían por teléfono. Claro, yo no entendía las cosas. Entonces, y nos mudamos a una casa ya más pequeña y donde yo llegué como de 7 u 8 años y empecé ya yo a entender un poco más las cosas, ¿verdad? Y ahí, en esa casa, ya con otra situación, con una relación que ya no era tan mala, ya no discutían tanto, pero no era una relación buena que tenían. Era rara. Habían días buenos, quizá el día que llegaba, el siguiente día, y después peleaban otra vez. Inestable. Ajá, y pasaban peleados el resto de la semana. Y era como raro. Entonces, pero yo ya empecé a entender qué estaba pasando. Y con eso noté un cambio. Los regalos siguieron llegando cuando ya no eran tan abundantes como antes, porque la situación económica era más era más, no era mala, pero era más socada, ¿verdad? Los regalos siguieron llegando pero ya eran menos, pero siempre era balanceado. Si mi hermano recibía un carro, yo también recibía uno igualito, ¿verdad? Ya no eran tantos juguetes, pero quizás también ahí había un poquito, porque a veces sí llevaban juguetes para mi hermano, pero a mí me llevaban un reloj. O sea, era como equilibrado, sí, por las edades. O si era ropa, era la misma camisa para los dos. Me acuerdo que me regalaron una de los Riders, no sé ni de dónde son, solo sé que son de la NFL. Una camisa blanca, que son como un pirata que tiene de Los Ángeles. unas espadas atrás. Que me gustaba un montón esa camisa. Mi hermano tenía la misma, pero un poquito más oscura que la mía. Entonces, eran como cosas similares. Es bien chistoso porque como somos casi de la misma edad, bueno, somos de la misma edad. Sí. Casi que nos vestían de lo mismo. Porque yo te acuerdo de haber tenido gorras de eso también. Y trajecito de San Jack, me imagino. Ajá. Pijamas. Ajá, del Rey León y cosas así, ¿verdad? Sí. Pues ahí, digamos que hasta ese punto, ok. Pero sí cambió una cosa. Y esa onda fue la que me empezó a marcar. Que mi papá, desde chiquito, mi papá no es una persona que hablaba mucho o que muestre cariño. Una persona fría, seria. Que con quien hablaba era con mi mamá. Entonces yo empecé a notar que mi papá no hablaba conmigo. Que no jugaba conmigo. A veces con mi hermano, pero conmigo no. Y aquí fue donde yo empecé como a analizar y llegué a un punto de que dije, es que mi papá me odia. Y eso siendo vos el mayor. Yo soy 2 años, 9 meses mayor que mi hermano. Pero la razón que me hizo pensar que mi papá me odia, o llevarme al punto de decir, es que de verdad mi papá me odia, fue, mi mamá tenía negocio, entonces llegaba gente a comprar pupusas, a comprar tortillas, no sé, pues se hacían colas, había gente esperando. Y es que una vez, o constantemente, porque vos sabes que a los señores les gusta platicar, sí. Vea. Entonces, como habían clientes ahí, a veces mi mamá platicando, casi siempre con las señoras, o mi papá salía a ayudarle a mi mamá, y llegaban clientes que agarraban plática. Y siempre que salía el tema de los hijos, y de verdad, lastimosamente fue así, de mi hermano hablaban maravillas. Y de verdad decían, y que quizás a veces ese tipo de adultos de antes, y quizás hoy hay algunos también, a veces no miden el alcance de esas palabras. Y decían que mi hermano iba a ser alguien en esta vida y que él iba a lograr sobresalir. Y de mí decían, pero Alexander es un gran huevón. Él no levanta ni un calcetín. Este niño no va a hacer nada en la vida. Siempre va a andar ahí así. Y hacían esta seña. Y esa frase te marcó una y otra. Y cada vez que hablaban del tema. Y yo enfrente. Y sabiendo que yo estaba enfrente. Sí. O sea, como quizá en un principio yo solo escuchaba, ¿verdad? Pero a medida va pasando el tiempo, vas escuchando esa frase más, y vas notando que no te habla. Porque de verdad, y no es como cuando contás esa anécdota de,
es que fíjate que nosotros casi no hablamos, pero es que hablamos un poquito, que son conversaciones cortas, no entras en detalle, no es ese tipo de no me habla, es un no me habla nada. Cero. Ajá. O sea, ni siquiera hola. Sí. Mi papá tenía una regla de que no nos dejaba ver tele porque él usaba esta palabra que era vagancia. Mi papá, después de las 7 no le gustaba que las luces estuvieran encendidas porque hacíamos mucho ruido. Porque él se levantaba a las 3:30, 4 de la mañana a hacer entregas. Obviamente no quería ruido. Y nosotros con mi hermano le teníamos miedo porque lo veíamos una vez a la semana. Entonces nos escondíamos o tratábamos de jugar en silencio o cosas así, ¿verdad? Entonces, el hecho de que cuando él llegaba nosotros no estábamos y después llegábamos, él estaba cansado, se iba a dormir, hacía que habláramos todavía menos de lo que se pudiera. Y si él estaba un sábado, obviamente él estaba adentro durmiendo, descansando, y nosotros jugando afuera y un ratito, porque no le gustaba también que anduviéramos en la calle. O sea que poco a poco fue cambiando ese tipo de sentir, porque al principio era como chivo por chiquito, los regalos, ajá, y ya después se empezó a poner un poco más tenso. Pero chiquitos. Ya después cuando nos pasamos a la otra casa, que la situación entre ellos, mi papá y mi mamá, era más tensa, todavía se reflejó más en nosotros. Sí. Y especialmente en mí, porque de verdad que era en mí. Yo, hoy ya grande, mi hermano me cuenta unas cosas que yo nunca me di cuenta, que si me hubiera dado cuenta en ese momento, hubiera sentido todavía más. El punto es que llegamos a un nivel de que yo empecé a tener resentimiento contra él, porque ya era muy obvio todo, o sea, de no hablarme, de que yo decía, escuchaba a mis amigos que el papá les enseñaba a jugar fútbol, o que lo iban a ver a los intramuros, o que los abrazaban, o que platicaban, o que les enseñaban cómo hacer para tener novias, o les enseñaban a rasurarse, ondas así, ¿verdad? Y yo empecé a notar que yo era de los pocos que no tenía eso, o que cuando hablaban de eso, pues mi mamá tampoco se metía en eso porque no es hombre, ¿verdad? Y llegó a un punto que eso creció y como adolescente, que como llegas a un punto que como adolescente crees siempre tener la razón. En ese momento para mí era mi conclusión, pero obviamente después te das cuenta que es un error. Yo llegué a odiarlo y a estar resentido con él porque porque yo sentía que no lo quería, y todo se desató un día o explotó un día que íbamos en el carro. Teníamos un pickup gris que era King Cab, no sé si sabes que es un carro King Cab. Sí, sí. Y mi hermano y yo ya estábamos grandes, yo ya medía lo que mido hoy ahí. Y todavía andábamos todos encogidos viéndonos de frente así en el carro. Y empezaron a discutir por algo que había pasado en la casa, no sé qué era. Y yo ni estaba. Había estado mi hermano porque yo ese día me había ido temprano al colegio. Y mi papá dijo que yo había tenido la culpa. Es que ese seguro fue Alexander. Y empezó a hablar mal de mí, enfrente mío, pero como diciéndole a mi mamá para que yo escuchara. Pero tirándome feo, ¿vea? Y entonces yo, por dentro, mientras más escuchaba todo lo que había escuchado años, sí, lo que venía escuchando ahorita y lo que va diciendo en el carro, cuando mi mamá se bajó, yo le dije, ya estoy harto de él. Tenía como 14 años, ya no lo aguanto, él me odia. ¿Y él todavía estaba ahí? No, nos bajamos del carro, habían llegado a dejarle unas cosas a él porque se iba el día siguiente, y yo exploté adentro de la casa con mi mamá, y mi mamá, yo creo que nunca en su vida mi mamá me había visto así enojado. Y yo me acuerdo que empecé a hablar bien enojado y empecé a decirle, es que él me odia y por eso yo lo odio también, yo no quiero estar con él, yo me voy a ir, yo no sé qué voy a hacer, pero a mí nadie me quiere. O sea, ya me lo tomé hasta con mi mamá. Y mi mamá, me acuerdo que ese día yo la encontré llorando porque también le dije, yo sé que soy adoptado, y solté un montón de cosas ya de 14 años, de tanto año, de tanto enojo, escribiendo. Entonces voy a parar ahí porque sé que también pasó algo parecido. Sí. Pero tenemos un inconveniente técnico. Al técnico. Para mientras les voy a cantar una canción. Sí, fíjate que es bien curioso porque pienso que son etapas similares. No sé si la generación en la que nosotros nacimos tiene algo que ver, porque los casos se repiten. O sea, yo tengo recuerdos de mi infancia también en las que toda mi familia pues la pasábamos súper bien, súper alegres.
yo casi toda mi vida me crié con mis abuelos, en casa con ellos, pero siempre vivíamos juntos, es decir, mi papá, mi mamá, luego mi hermano, pero siempre en la misma casa con mis abuelos. Mi papá en realidad no fue tan ausente de irse así tantos días, porque él trabajó siempre acá local, pero lastimosamente él venía acarreando vicios en toda su juventud. Él tuvo muchos vicios, le gustaba tomar mucho, y eso obviamente dañaba un montón a mi mamá principalmente, y en consecuencia a nosotros, pues, a mi hermano y a mí. Entonces, cuando mi papá estaba sano, o sea, no voy a decir de que él se perdía así tanto en el vicio, pero obviamente el vicio te consume tiempo, te consume la vida prácticamente, y dejaba de compartir momentos por compartir con sus amigos, ¿verdad? Momentos en familia por compartir con sus amigos. Entonces, recuerdo que habían ocasiones en las que sí, cuando él pues pasaba en casa, yo lo disfrutaba mucho, porque yo lo disfruté más que mi hermano. Yo me llevo casi 7 años de diferencia con mi hermano, entonces yo conviví más con mi papá toda esa etapa, y llegué a verlo como mi mejor amigo, obviamente. Jugábamos fútbol, él bromeaba conmigo en casa. Él siempre fue bien amoroso, pero siempre fue también como, entre lo amoroso, fue como un poco más apartado de como en la crianza, digamos, por decirlo así. Entonces, quien más me educó fue mi abuelo, ha sido mi abuelo prácticamente, porque en ausencia de mi papá, pues él se miraba como en la necesidad de poder orientarme en todo eso, ¿verdad? Pero volviendo al punto que mi papá sufrió ese tipo de vicios, yo recuerdo cosas bien fuertes, pues, que probablemente hay más personas que las hayan vivido, y es que a mí me daba miedo verlo tomado. O sea, mi temor de ver a mi papá, que no era él. O sea, yo tenía la imagen de él conmigo jugando fútbol, siendo bromista, pero cuando él llegaba tomado, para mí era un pánico horrible. Tanto que yo me despertaba y te estoy hablando que yo tenía unos 7 años, 6 años por ahí. Y cuando lo miraba así, me iba a esconder atrás de la puerta. Entonces, a esa edad uno obviamente no sabe que son tipos de daños psicológicos, ¿verdad? De daños que te marcan. Porque imagínate, ahora ya tengo 35 años y yo todavía recuerdo la pijama con la que yo estaba ahí atrás de la puerta. Entonces, todo eso fue generando problemas ya después con tanto año con mi mamá. Y las cosas se empezaron a poner aún más complicadas. Luego nace mi hermano. Yo tenía 7 años cuando nació mi hermano. Y mi hermano nació en una etapa de matrimonio bien difícil de mis papás. En ese momento yo sentí lo mismo que tú. Sentí celo porque toda la atención corrió para mi hermano. Y yo decía, ya no me quieren a mí, porque todo era mi hermano. Llegué a un punto en que yo no lo quería ni chinear. Y me da sentimiento porque yo ahora con mi hermano me llevo súper bien, pues obviamente, pues. Pero en ese entonces todo el contexto que me estaba atacando hacía que yo actuara así, ¿verdad? A todo esto, lo que yo hice fue apegarme más a mis abuelos, ¿verdad? A todo lo sentimental, la educación y todo eso. Y mi papá continuaba con ese tipo de vicios, ¿verdad?
Él no llegó a una agresión física nunca con mi mamá. Eso sí lo tengo bien presente porque como vivíamos todos en la misma casa, pero sí sé que el daño fue más que todo psicológico por todo lo que él llegaba, porque una persona tomada cuando llega a casa y no sabe controlarse, porque obviamente no estás en tus 5 sentidos, él llegaba, pegaba en paredes, hacía como no actuaba normal, obviamente, no actuaba normal, y todo eso ha quedado marcado, pues. Mi hermano no logró vivir tanto eso porque estaba recién nacido, no tiene ese tipo de recuerdos, ¿verdad? Y por ende la relación es diferente porque yo me llevo más con mi papá por el hecho de haber convivido más tiempo con él, y mi hermano es más apegado a mi mamá, exactamente. Luego, ya cuando nosotros crecimos, lastimosamente mis papás se separan. Yo tenía 17 años, en una edad bien complicada, porque en la adolescencia, saliendo de la transición de salir del colegio al mundo de afuera, es bien difícil, pues, porque menos sin tu papá. Porque yo, justamente eso que tú decís, o sea, yo me quedaba así como, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque ya salí, o sea, ya terminé esta etapa. Haberme graduado y no haberlo visto a él, para mí también fue súper duro. Ver a mis compañeros con su papá y su mamá a la par, eso me dolió bastante, mucho, y yo siempre traté de seguir como el sueño que él tenía conmigo, que era que yo fuera futbolista. Porque mi papá era bueno jugando fútbol. Él jugó en reserva de Alianza, y el sueño de él era que yo continuara como con ese patrón, ¿verdad? De seguir jugando. Entonces, para esa edad, mi propósito era seguir jugando. Logré llegar a academias en las que sí tuve la oportunidad de jugar. Y cuando llegué, y me pasaba eso, yo llegaba y hacía lo que mi papá quería, pero él no estaba. Entonces para mí era como, ¿qué sentido tiene que yo haya logrado estar aquí si él no está? O sea, yo era bien difícil porque un amigo de él prácticamente me adoptó como su hijo. Y él me iba a ver a los partidos. Entonces cuando yo jugaba y salía al campo, trataba la manera de pensar que ahí estaba mi papá, ¿verdad? Y es bien difícil seguir avanzando en la vida, enfrentándote a que llegas a un punto en que tenés que decidir por vos o ayudar a tu familia, ¿verdad? Porque mi mamá ya no daba abasto con su trabajo, y yo tuve que dejar todo lo que era mi sueño por apoyar a mi mamá, porque me tocó empezar a trabajar de 18 años, y es primera vez que lo voy a mencionar, y no me da vergüenza. Yo empecé trabajando vistiéndome y pintándome de payasito en las despensas de Don Juan. ¿Cómo te llamabas? No tenía nombre porque trabajaba para una fundación de Ayúdame a Vivir. Yo me pintaba, el trabajo era de que yo, pintado de payasito, tenía que vender tickets de esos, de donación de una cora. Entonces con ese trabajito yo le ayudaba a mi mamá a pagar el colegio de mi hermano. Entonces quizá mi mamá obviamente no me agarraba todo el dinero porque me pagaban bien poquito. Yo andaba en bus y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero de algo quizás le servía, ¿verdad? Entonces ella siempre con la mayor disposición me lo aceptaba. Yo a veces quería dárselo todo, pero no me lo aceptaba, obviamente, pues. Entonces, después de eso, uno solito como que tiene un cargo moral y decís, yo no quiero repetir esto. O sea, porque
acá nuestra cultura es casi que seguir los pasos de tu papá, ¿verdad? O sea, si vos fuiste así, vos vas a ser igual. Entonces, yo siempre mantuve la idea de que tenía que ser diferente la historia, romper esas cadenas. Yo me crié en una familia católica, entonces yo conocí al Señor a los 18 años, cuando ya me enfrento a este tipo de situaciones en las que yo tengo que decidir ya cosas muy, muy, muy marcadas para mí, ¿verdad? O para mi familia. Entonces a los 18 años yo recibo al Señor y empiezo a cambiar todos mis tipos de vivir, empiezo a alejarme de personas, porque antes de conocer al Señor yo agarré capricho con mi papá, porque al separarse de mi mamá, él se va para Estados Unidos y perdemos comunicación total con él. No sabíamos nada de él. Aparece como a los 3 años de haberse ido. O sea, yo ya me había graduado, mi hermano ya estaba más grande, obviamente. Habíamos pasado un montón de situaciones bien difíciles. Y me acuerdo que cuando aparece, yo estaba muy resentido con él, molesto, muy molesto. ¿Qué me pasó? Igual yo no lo quería ver, no quería hablar con él. Él me hablaba, yo le salía bien cortante. Créeme que le contestaba las llamadas por educación. Pero yo sentía siempre en mi corazón como el deseo de perdonarlo. Porque yo decía, quizás no fue del todo su culpa. Y uno empieza como en esa discusión de querer entender qué pasaba, o justificar la situación, o ver de qué manera llevar bien las cosas, ¿verdad? Entonces, en capricho, yo empiezo a hacer casi lo mismo que él hacía. Me junto con amigos que eran de verdad mala influencia. Tuve mi época de tomar bastante. Entonces yo decía, si mi papá lo hizo, o sea, ¿por qué yo no? Entonces empecé a tener esas actitudes, pero me fui dando cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que yo había dicho que no iba a hacer. Y de la misma manera estaba dañando a mi mamá, porque mi mamá me encontró varias veces tomado. Entonces llegué al punto de decir, no puedo seguir así, o sea, ya no. Conozco a Dios, unos amigos me llevaron a la iglesia, recibo a Dios, me bautizo y me empiezo a cambiar y a cambiar y a cambiar todo. Para no extenderme mucho, vuelvo a ver a mi papá 14 años después que se fue de la casa. Para mí, el encuentro de verme con él 14 años después fue muy fuerte, muy marcado, porque yo no lo conocía a él. Él no era mi papá. Cuando lo veo y me abraza y me empieza a pedir perdón, yo no podía aún soltar todo lo que yo venía cargando 14 años después. Y un amigo, antes de irme de viaje, porque yo fui el que viajé, me dijo, cuando lo veas vas a sentir como que es un tío mío. No vas a sentir que es tu papá. Y cuando llegué, sentí eso al principio. Y yo te lo juro que estas palabras dije, él no es mi papá, porque ya no había convivido con él. Entonces para mí era una nueva persona. Lo que me alegró mucho fue que en esos 14 años mi papá había recibido al Señor. Claro, él se fue de aquí y ya no tomaba, ya no fumaba ni nada. Pero mi alegría fue esa, que cuando yo llegué a verlo, él ya había conocido a Dios, recibido al Señor y había cambiado su estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo lo empecé a notar y dije, este no es mi papá. Uno está con la idea de cómo lo había vivido antes. Y sí pude notar la diferencia. O sea, ya no decía malas palabras,
el tipo de broma y trato conmigo era diferente. Claro, yo ya estaba más grande también. Y pude notar lo afectado que él estaba por habernos abandonado. Lo pude notar desde un principio, desde el día 1 que llegué, la verdad. Ya Dios le había tocado esa área. Exactamente. Y como te digo, él en el aeropuerto fue lo primero que me dijo: perdónenme por haberlos abandonado. Entonces tengo un video de ese encuentro que es súper fuerte. Cuando yo salgo de la puerta del aeropuerto y lo veo y lo vi igual, vea, como yo lo vi irse. Pero sí, las primeras palabras que recuerdo de él fue eso: perdónenme por haberlos abandonado, vea. Y en ese momento uno entra como en conflicto, vea, porque es una frase de amor y odio que tenés, porque te enfrentas a que tuviste que lidiar con cosas muy joven, y de verdad le doy gracias a Dios por haberme sacado de ambientes que no eran para mí, que no sumaban, y de verdad espero que nuestros testimonios hagan cambiar a jóvenes que no están creciendo con su papá, que están quizás en esa edad, que nada bueno vas a encontrar en un vicio, nada bueno vas a encontrar con amigos que te hacen daño y que no te hagan crecer, mucho menos a amigos que no te hablen de Dios o te traigan hacia Dios, ¿verdad? Que honestamente, tanto en tu historia como yo no sabía todo lo que estás contando, pues sabía parte, ¿verdad? Me lo contaste por partes. Sí. En tu historia y en la mía, y creo que en la de muchas personas que pasan este tipo de casos y podemos hablar de eso, Dios juega un papel bien importante, ¿verdad? Para retomar mi historia, cuando dijiste lo de que tu graduación no estuvo tu papá, o que cuando jugaba fútbol no estaba, cabal fue lo que yo viví, porque que justamente cuando yo me quedé cuando yo le dije a mi mamá que yo lo odiaba y que ya no quería estar con él, y ese sentimiento quedó en mí, a pesar de que yo justo coincidió que yo me empecé a acercar mucho a Dios y yo oraba mucho, y digamos que pude encontrar un balance entre poder manejar ese resentimiento y entenderlo. Pero como ser humano, aunque vos sepas, aunque vos entendás, esas cosas te duelen, ¿verdad? Y no dejas de sentir, es imposible aunque vos entendás. Entonces el problema fue, yo seguí con eso, me acerqué a Dios, empecé a servir, empecé a tocar en el ministerio de alabanza, empecé a hacer mucho activismo en la iglesia, servicio. Y eso me ayudó mucho a sobrellevar ese sentimiento, pero no lo dejé de sentir en un 100%. Y el día que llegó mi graduación del colegio, cuando llegaron los días, mi mamá le habló a mi papá tuvo un problema y ya no estaba viajando con la constancia que viajaba, y le dijo: no, pero para la graduación voy a estar. Pero no me lo dijo a mí, yo no hablaba, mi papá se iba, ponerle que tenía quizás para esa vez 2 meses de no venir. Yo no había hablado nunca ni una sola vez con él. Él no preguntaba por nosotros. Era así, pues era su forma de ser. O sea, no estoy diciendo, en ese momento como adolescente vos pensás que o sea, eso abona al resentimiento que puedas sentir. Sí. En ese momento. Sí. Y en ese momento, a mis 17 años, yo pensaba que eso era, no preguntaba por mí porque me odiaba. Eso era lo que yo pensaba y sentía eso, porque no había comunicación entre él y yo. Entonces le dijo que sí iba a ir a mi mamá, y mi mamá era la que me contaba, yo no hablaba con él. Y una semana antes le dijo: yo no, pues no voy a ir. Y recuerdo que le dijo: ahí les voy a mandar, le dijo, un dinero para que vayan a la fiesta.
Pero a mí nunca me lo dijo. No me felicitó. Ya me había graduado, ya había salido de clases, había pasado el año. Nunca tuve una llamada de felicitación. Nunca escuché que dijera con orgullo mi hijo se graduó. O sea, ni siquiera me dijo a mí, qué bueno que te graduaste, qué vas a estudiar. Ahora, quiero aclarar algo. Todo lo que estoy contando es relación amarrado a la relación entre él y yo. A esa cuestión de padre e hijo, de hablar y llevarse. Sí. Porque si una cosa tuvo mi papá, y es que de verdad que no nos hablaba, pero mi papá era una persona exageradamente responsable. La casa al día, o sea, estábamos más ajustados, cada vez más ajustados, pero lo de la casa al día, recibos al día, comida presente, el colegio pagado, la ropa teníamos con qué vestir, teníamos que comer, limitado, pero teníamos todo para, o sea, no nos faltaba nada, o sea, vivíamos con lo justo. Yo me quejaba en esa época porque o sea, claro, como adolescente te quejas a veces de cosas tontas. Sí. Como adolescente yo me sentía menos porque mis amigos tenían cable, tenían las consolas nuevas. Yo apenas tenía Super Nintendo. O sea, ese tipo de cositas que como adolescente te hacen pensar que otros están mejor. Pero hoy que soy adulto y veo hacia atrás, valoro demasiado la responsabilidad que mi papá tuvo. ¿Sabes? Es cierto, no me dijo felicidades por graduarte o qué bueno que te graduaste, pero él pagó todo mi colegio. O sea, una persona exageradamente responsable. Por eso sigo insistiendo. Es la forma de ser de mi papá. O sea, y ya vamos a llegar a un punto que voy a revelar por qué hago tanto énfasis en que él es así. Me graduó y el día que me graduó yo iba con el sentimiento que él no iba a estar. Y tuvimos que invitar al papá de un amigo para yo no subir solo. Porque mi mamá también le dio sentimiento que su hijo iba a subir solo. Y el papá de mi amigo aceptó, subió conmigo. Incluso este señor nos invitó, nos llevó a comer después. Claro, también había hablado con mi papá, ¿verdad? Porque se llevaban un poco con mi papá. Meses después de mi graduación, yo me resentí más. Porque no lo vi ahí. Voy y repito, a esa edad no valorás que él te había pagado todo tu colegio. Pero sos más sentimental cuando sos adolescente. Entonces yo estaba resentido que ni siquiera me felicitó o ni siquiera pidió hablar conmigo porque no estuvo, sino que solo le dijo a mi mamá. ¿Ves otro tipo de ausencia? Sí, porque claro, porque de eso se trata la vida, crecer y madurar, y ahora yo lo veo de otra manera, ya voy a explicar. Ahora, eso fue en noviembre. Esa Navidad la pasó con nosotros porque la anterior no la había pasado con nosotros. Fue una Navidad extraña, pero igual no hablábamos. Se fue, no lo volví, o sea, desde que se fue no volvimos a saber nada de él. O sea, nosotros, mi hermano y yo, porque con mi mamá hablaban regularmente. Y el 8 de febrero de 2008, fallece mi mamá. Por cómo es ese día, por toda ya lo conté en el episodio 7 del podcast de la temporada 1, lo pueden ver. Por cómo es ese día, por cómo se dieron las cosas, por cómo pasó de un día para otro. Yo no le hablé ni nada, solo al día siguiente alguien me habló, uno de mis tíos me habló que estaban en el aeropuerto y que venían en el mismo vuelo con mi papá. Dio la casualidad. Y mi mamá muere, nosotros vivíamos en San Salvador, muere en San Salvador, pero pidieron enterrarla en Chalatenango. Mi mamá muere un viernes. Y el mismo viernes vino familia de Chalate para llevarse el cuerpo. Que de hecho hasta se metieron en un problema legal con la alcaldía, porque no podés solo llevarte un cuerpo de un departamento a otro. Por cuestión de salubridad, creo. Pero yo no me quise ir, porque yo tenía un resentimiento con mis abuelos, que eso después lo vamos a hablar. Que de hecho, a raíz de lo de mi mamá, en esa época yo me resentí más con mi abuela específicamente, porque me echó la culpa. Y le dijo a todo el mundo y insistía en que yo tenía la culpa que mi mamá se haya muerto. Y me lo decía también a mí. Y su mamá muere viernes, llegamos el domingo al entierro. Y cuando llegamos, lo primero que me bajo del carro y estaba mi papá ahí, en un pueblo. Sale mi papá y me dice, dame las cosas de tu mamá que te pedí. Y yo, vaya, y empieza, ¿y el DUI? ¿Dónde está el DUI? Y bien enojado. Y entonces, pues, o sea,
lo que quiero que veas aquí era la relación que teníamos. Sí, la actitud. No me saludó, no nos dimos el pésame, no nos abrazamos, de un solo a pelear. Y yo no tenía la costumbre de hablar con él, o sea, o de que él me pidiera cosas así a mí. Entonces yo me enojé y le dije, no lo tengo. Y empezamos a discutir, o sea, íbamos al entierro, sí, y estábamos peleando, sí, y discutiendo porque no encontrábamos el DUI. Y yo le dije, después lo buscamos, le dije. Yo nunca le había hablado así, nunca, porque yo a él le tenía miedo, yo no le podía hablar así. Y ese día, por la misma inercia de la situación, fui así, y la gente alrededor como que dijeron, ¿qué onda es esta relación? ¿Ve? Me fui para adentro, me dieron el pésame mis tíos, todo, pasó el entierro. Recuerdo que lo vi en un árbol, gritaba él, lloraba fuerte, y yo me enojé por dentro, porque los problemas que ellos tenían eran problemas de ellos. Yo no voy a ventilar nada de eso aquí. Pero como adolescente, ver esa escena de él llorando ahí, lo que me hizo fue, en ese momento, que yo le tenía un gran resentimiento, es tenerle más resentimiento. Sí, mi corazón estaba muy resentido, porque no entendía muchas cosas. Y me voy a saltar un montón porque luego pasaron muchos problemas en la ausencia de mi mamá. Y 2008, mi papá, imagínate, o sea, teníamos una mala relación, pero es que esto es lo que yo rescato de él. Pero es que de verdad era una persona extremadamente responsable. A pesar de los problemas que teníamos, legalmente él ya era mi papá, o sea, me dio su apellido. No me lo quería dar. Eso habla también de la relación que teníamos. Y mi mamá lo convenció, y en 2006 me dio su apellido, en el año que él se hizo ciudadano. Fallece mi mamá y a los meses mete la solicitud para los dos, mi hermano y yo. Es lo que les vengo diciendo desde que empecé el testimonio. Él no tuvo una relación de amor conmigo, pero ese señor fue exageradamente responsable. Mete la solicitud, avanza el proceso. Yo estaba en la U, me salgo de la U pensando, esto es seguro, nos vamos a ir para Estados Unidos, ¿para qué voy a estar en la U? Mejor descanso 6 meses porque allá voy a ir a trabajar. Y de ahí veo si me meto a estudiar inglés. Y esas son malas decisiones que se toman en la vida, porque nunca sabes el giro que va a dar. Ya lo conté también ahí. Vamos a la entrevista. Eran 2 en ese entonces, un 1 de octubre, todo bien, salimos de ahí que le cuento, ahí sí ya hablaba un poco más con mi papá. Eran conversaciones muy forzadas, pero hablábamos sin sentimiento. Y le digo, ya estuvo, todo bien, nos citaron para el 8 de octubre. Yo cumplo años el 7, una semana después. Según lo que todos me habían contado, y como una amiga, como meses antes había pasado el mismo proceso, esa entrevista era solo ir a traer. Y de hecho, llegamos con mi hermano. Yo era el representante de mi hermano porque ya era mayor de edad yo. Pasamos. De hecho, un día antes me había hecho... un año antes. Pasamos y ya el cónsul venía con los 2 pasaportes que tenían un tiquetito rojo. Ese tiquetito significaba que estabas... o sea, que ya... eran la marca de ellos para decir, esto ya está. Entonces lo hace así. Y me dice, solo tenés que firmar no sé qué. Me dijo, vaya, le dije, y en eso va y regresa. Cuando ya los estamos abriendo, regresa el de él y me dice, con el tuyo tenemos un inconveniente. Me dice, vamos a necesitar una prueba de ADN. Y aquí viene la parte que no quise contar, que la quise soltar ahorita. Cuando me dijo eso, yo supe que no me iba a ir a Estados Unidos. Y me pasó por la mente que perdí 6 meses de no buscar trabajo, nada, pensando en que era seguro, porque esa prueba iba a salir negativa. Porque cuando yo me quejé hace un ratito que yo te conté, que yo dije que era adoptado, y que hablé y me quejé y todo, mi mamá me sentó y me habló y me contó que él no era mi papá biológico. Por eso muchas de las cosas tenían sentido y pude manejarlo un poco, aunque no dejé de sentirlo. Y me pasó por la cabeza, y mi mamá me contó, esta es la parte dura, que cuando ella salió embarazada, ella vivía en Honduras, su novio le dijo, o el bebé o nuestra relación. Si no lo abortas, no me vas a volver a ver. Y pues hasta la fecha no sé, ni sé quién es. Sé el nombre, más o menos sé la zona donde mi mamá vivía, pero no me interesa verlo. Y la verdad que me tiene sin cuidado. Pero cuando me contaron,
no lo tomé mal, sino que lo que me hizo fue abrirme el entendimiento, de decir, por eso mi papá es así conmigo. Por eso pude manejarlo un poco y exploté hasta el día que murió mi mamá. Me piden esa prueba de ADN. Obviamente, al mes vuelvo a ir, me dicen todo lo que vamos a hacer y yo les digo, mire, perdón, yo no quiero quedar de mentiroso, pero esa prueba de ADN va a salir negativa porque él no es mi papá biológico. Yo tengo este documento, que era el acta del nacimiento, no sé cómo le dicen, alterada, donde dice que él me dio su apellido, pero porque él se juntó con mi mamá cuando yo tenía 3 meses de edad y él me ha reconocido como su hijo, me dio su apellido. Me pasan con otro cónsul, me hizo 3-4 preguntas y me dijo, lo siento, me dio mi pasaporte y me dijo, no te puedes ir, no te podemos dar la residencia. He escuchado historias de que dicen de que fue ya onda personal del cónsul, que sí se podía, que todo estaba bien, que fue una decisión de él de no dármela, y puede que sí, pero esa cosa cambió el panorama. Mi papá se molestó porque dijo que yo tuve la culpa por haber dicho eso, y le digo, yo me enojé y le dije, pues sí, pero imagínese, si yo no digo eso y sale la prueba negativa, ¿quién quedaba de mentiroso? Él, o sea, usted, le digo, era, o sea, peor. Ajá. Entonces, realmente le dije, lo que pasó aquí es un error de omisión. O sea, usted no pensó que era necesario, porque yo tengo su apellido y todos mis documentos legales dicen que soy su hijo. Y no había necesidad de como, mire, él no es mi hijo biológico. No le vimos la necesidad. Sí. Y también la persona que nos asesoró también no lo mencionó, no sabía, o no era un caso que habían tenido. Eso generó muchos pleitos entre él y yo. Hizo algo que a la larga fue lo que me enseñó a ser quien soy hoy y a rebuscarme por quién soy hoy, por salir adelante, por ser alguien esforzado, alguien que no espera a nadie de los demás, porque en esa época como adolescente esperas que te hagan las cosas. Tú ya sos una persona adulta, tenés más de 18 años, tenés que trabajar, yo no te voy a estar ayudando, te voy a ayudar solamente con los recibos que están a mi nombre. Y siempre lo cuento, yo no sé si lo conté en el episodio anterior. Esa vez que se fueron, que se llevó a mi hermano ya en 2 de enero de 2010, me dejó 1 litro de jugo de naranja del Valle en la refri, 2 litros, 2 libras de queso, 2 libras de crema y $2 de tortillas. Y solo eso me quedó en la refri. Y un día antes me llevó y me regaló él le dice mudada, a una camisa y un pantalón caros. Y fue claro, no me lo dijo, eso no me lo dijo mal, él habló tranquilo conmigo y me dijo, pero yo lo tomé como me está dando la espalda porque justamente yo no tenía dinero. Y a raíz de eso, esto lo cuento en el otro episodio, pasé hambre, pasé muchas cosas, me cortaron la luz, porque encontré trabajo pero me iban a pagar dentro de 3 meses. Para cuando me pagaron tenía 1 mes sin luz, sin agua, aguantando hambre, adelgacé 30 libras en 2 meses o menos, no sé cuántos, pero trabajé bastante porque no tenía que comer, no me bañaba bien porque se me cortaron el agua, el champú se me acabó, no tenía para comprar un jabón, me regalaban comida, o sea, sufrí un montón de cosas. Y esa abona a que, o sea, no tengo un papá, ni siquiera ya no pedía que él me ayudara, como eso de que me sacara de esos apuros, sino que ni siquiera poder correr a un papá. O sea, ya aquí ya no tenía la imagen de él, sino es la sensación de no tengo a quién contarle esto, en quién refugiarme, un papá o ni siquiera mi mamá, en quién abrazarme o quién decirle, papá, mamá, fíjate que me pasó esto, no tengo esto. Y que las personas que a veces les ha pasado tienen dónde ir, dónde comer, dónde sentarse, un abrazo y estar. Y yo no tenía nada de eso, y eso me dolía, y eso incrementaba. Y a eso le sumamos que no estábamos bien. 4 o 5 meses después, él llegó de sorpresa a la casa para ver cómo la tenía yo, y se sorprendió que yo era bien ordenadito, que tenía las cosas bien puestas, que estaba trabajando. Después me contó la vecina que mi papá no sé si les pagaba o le llamaba o algo así. La vecina fue la que me contó. Nunca lo he hablado con mi papá. Para ver dónde estaba yo, que si salía en las noches, que si yo hacía fiestas. Y todos los vigilantes, porque los vigilantes, uno de ellos me dijo que mi papá le pagaba, no sé si era cierto. Me contó de que les preguntaba y ellos le decían, mire, ese muchacho solo del trabajo a la casa y la gente se ve que es de la iglesia, me dice, porque trae su guitarra y solo ahí pasa.
solo trabajando y así. Y nosotros le hemos ayudado con esto, nosotros con esto. La vecina le decía que ella me regalaba comida. Pero siempre habían peleas, digamos que era una relación inestable. Sí, no. Y un día yo de tanto odio y resentimiento exploté y dije, ya estoy harto de vivir así. Ya estoy harto de tener este resentimiento, porque todos los días es una cosa que no me dejaba en paz. Es como una espinita que, aunque vos no querrás, lo andas pensando. Yo no podía ver películas, viejo. No sé si vieron una película que se llama Gigantes de Acero, Real Steel. En esa película básicamente el trasfondo de la historia es que el papá abandonó al hijo, y hay un momento en la película cumbre que el papá volvió por su hijo para dar la cara por su hijo y está luchando. No sé si la viste. Y hay una escena en la que él está controlando el robot así. Y cuando hay una que ya él está así y el niño está con una cara de mi papá está haciendo eso por mí. Bien orgulloso. Y está la escena donde está en primer plano Hugh Jackman así, y el niño está ahí en un poquito de desenfoque, y luego lo enfocan. Y esa escena, viejo, cuando yo vi esa película en el cine, pegué una llorada que no te puedes imaginar. La otra película, ¿Cómo puedo imaginarme? La canción, la película de la canción Puedo imaginarme, de ¿cómo se llama? De Mercy Me, el grupo gringo. La canción es la de Puedo imaginarme, enseñar cómo será. Toda esa película trata de problemas entre padre e hijo, que se odiaban o que se trataban mal. Esa vez yo ya andaba de novio con mi esposa, fuimos al cine y hoy yo me río porque le digo, esa vez porque no estaba tan lleno, hay unas 10 personas. Esas personas han de haber detestado quedarse cerca de nosotros, porque de verdad, viejo, y ante Dios lloré toda la película. Pero llorar de estar viejo, o sea, no podía controlarme. Lloré y Caro, mi esposa, no sabía qué hacer. O sea, no paré de llorar y ella ya no entendía o sea, qué podía hacer, vea. Y yo lloraba y lloraba. Sí, yo ya no quería vivir eso. Ya quería deshacerme de ese sentimiento. Y yo me decidí perdonar a mi papá sin que él tuviera la necesidad de pedirme perdón, o sin decirle o pensar que él tenía algo por qué pedirme perdón. Yo decidí, lo voy a perdonar. Y voy a limpiar ese mi corazón. Y viejo, te digo, cuando yo me decidí hacerlo sin necesidad de que mi papá me pidiera perdón, y no la tiene, mi papá no tiene la necesidad de pedirme perdón, yo me sentí tan tranquilo. Sentí que Dios me quitó un peso de encima. Y el crecer y el ser papá me abrió el entendimiento de por qué a veces pasan las cosas. Y voy a cerrar con esto porque ya nos comió el tiempo. La razón por la que también yo decidí perdonar a mi papá, y ya lo hice como de 25 años, y que mi papá ni sabe, es quizás si le van a enseñar esto a mi papá, dice, chidi, va a decir mi papá, ¿y por qué le tengo que pedir perdón? Y no tiene por qué, si lo está viendo, no tiene por qué pedirme perdón, y es por esto. Y curiosamente lo reflexioné viendo el Franco Escamilla, y es porque mi papá, cuando él estaba bebé, lo regalaron. La vecina lo dejó donde la vecina y nunca apareció. Y mi papá creció en un pueblo como un criado, con un medio hermano que vivía ahí, con sus hermanos regados, porque también la señora dejó los hijos en otros lados. O sea, tenía 3 hermanos y los 3 los dejó en distintos lados y se llevó uno, creo. Y el papá biológico de mi papá vivía en el pueblo y nunca le habló, nunca le dijo nada, nunca lo buscó. Y la única vez que mi papá me contó que le pidió ayuda a él, le dijo que no. Y le dije, pero yo soy su hijo, sí, no tengo por qué ayudarte. La única vez que hablaron. Y mi papá creció sin amor, sin mamá, sin papá, como criado, sufriendo el triple que yo. Creo que a los 12, 13 años se fue a San Miguel a trabajar de bucero, a trabajar de cobrador, a tratar de hacer su vida. Hizo su vida, tuvo su primer matrimonio, tuvo 2 hijos, y antes de la guerra del 79 se fue de mojado, aunque nadie le ayudó, se rebuscó, llegó a Estados Unidos, a un lugar que no lo conocía nadie, que las personas le dieron chance de vivir ahí con unos mexicanos. Dice que su primera comida, como era mexicano, casi que le dio diarrea como 7 veces porque comían bien demasiado picante. Y dice que cada vez que salían con la familia, él siempre llevaba su bolsoncito chiquito con sus cosas para ver si encontraba a alguien. Y en una de esas, un mes después, encontró a su amigo y logró conseguir un trabajo de lavar platos a los 30 años.
Una persona que no sabía leer ni escribir y que lo aprendió a los 30 años en Estados Unidos, que lo abandonaron. ¿Qué amor, o sea, en serio, qué amor va a tener una persona así? Porque nunca recibió amor. ¿Cómo va a saber dar amor si no supo dar amor? A él solo le enseñaron responsabilidad. Y a medida fui creciendo, porque me pasó algo parecido, no a la escala que le pasó a él, sino una escala todavía más cómoda para mí, llegué a la conclusión de esto. Y lo dice Franco Escamilla y lo repito y creo que así es. Yo siento que soy mejor papá que mi papá con mis hijas, pero mi papá fue mejor hijo, porque yo nunca lo escuché quejarse de su mamá, nunca lo escuché quejarse de su situación, nunca lo escuché quejarse que no recibió amor, nunca nos contó esa historia, se la contó a mi mamá. Él nunca nos hizo ver por qué era así. No se quejó, simplemente vivió su vida y trabajó y se esforzó por ser mejor. Y mi papá tiene 7 hijos. 6. Bueno, ya no sé si son 6 o 7. Y yo soy el extra. Y aún así se hizo cargo de mí. ¿Cómo yo no voy a perdonar a alguien así? De que yo no soy sangre de su sangre. Y aún así fue responsable conmigo. Y eso te hace entender y ver, decir, o sea, ahora que yo veo hacia atrás, no me duele ver todas esas situaciones, sino entender y decir, le exigí mentalmente tanto a mi papá y él no tenía por qué ser así, porque él no recibió amor. Y por eso él no tiene necesidad de pedirme perdón, no tiene necesidad de venir y buscarme, sino al contrario, es darle todo el amor de mi lado. Y para cerrar, cuando yo decido hacer eso y entiendo todo eso, empezó a mejorar la relación con mi papá. No te digo que nos amamos y que nos buscamos y nada, pero desde que yo tuve la visa, de hecho la primera sorpresa, y en el TikTok de Storytime, hasta abajo está el video de cuando yo fui a Estados Unidos la primera vez y de cómo él me recibió y se ve la sonrisa de él, porque para la familia fue también algo que nos tocó, de que nunca me daban la visa, que se me cerraron las puertas. Y yo fui después de 13 años desde que me negaron la residencia. Y cuando él me ve allá y dice en el video, ¿y cómo te viniste? Y va y me abraza y mira, mi papá iba a manejar de regreso a la casa de ellos. Sí. Y le tiró las llaves al novio de mi hermana y le dijo a la esposa, hacete para allá, le dijo, que se siente Alex en medio. Y me llevaba abrazado y mira, y no hallaba ni qué enseñar. Estas son las carreteras de aquí, mira. Y se quedaba así como, mira, son bien grandes, me decía aquí. O sea, no hallaba ni o sea, ¿con qué hablarte? Mira, estaba tan emocionado de verme, sí, que yo ese día no había decidido dónde dormir. Y mis hermanos se ríen porque la cara era como de, bueno, ahí decidí vos dónde querés dormir. Pero como, o sea, yo quiero que durmas en mi casa, que comas aquí. Y bueno, vamos a dormir aquí. Pero vimos que no cabía y me fue a dejar donde mi hermana. Y a las 6 de la mañana me asustó porque me despierto y estaba él en mi cuarto. Alexander, vamos a desayunar, y todo emocionado me llevó a desayunar, me enseñó sus lugares favoritos, me fue a enseñar sus amigos, me enseñó su carro y no cabía de la emoción. Sí. Y cada vez que llego, porque he ido muchas veces después de esa, yo siempre voy donde él, siempre le llevo algo, siempre me quedo, platico con él, no dejo pasar una oportunidad de estar ahí sin verlo, sin platicar con él. Y esa es la relación que hoy tenemos, y yo vivo en paz y lo valoro y lo respeto, y te puedo decir que lo amo, que sí sufrí como adolescente, pero que hay que ver más allá, porque de repente como adolescente o como jóvenes sufrimos algo, pero cuando vamos creciendo no queremos soltarnos por lo que sentimos cuando éramos jóvenes. Pero si aprendes a soltar y a ver más allá, vas a poder vivir en paz. Y si vos estás viendo y tenés un papá o una mamá con la que tuviste un problema parecido al que Carlos o yo tuvimos, hoy puedes tener la mejor chance de buscarlo y arreglar y vivir eso. Que no es de la noche a la mañana, pero un primer paso es perdonar sin necesidad que te pidan perdón. No esperes. Vos tuviste la suerte que te pidieron perdón y qué bonito. Sí. Pero para los que no estamos así, porque creo que mi papá ni es consciente de eso. Y te animo, si estás viendo eso, a que abras tu corazón, que abras tu mente y que lo busques. Y sobre todo que te refugies en Dios, que le pidas sabiduría a Dios de guiar tus palabras. Y te aseguro que tu sensación de vida va a cambiar y eso te va a dar más tranquilidad, vas a poder ver las cosas con más claridad y vas a poder incluso ser un mejor padre de familia. Sí, quizás rápido solamente decir que este podcast pues
no solamente es para jóvenes, porque los testimonios no tienen edad, obviamente. Hay que buscar el trasfondo de las cosas y poder entender que algunas razones por las que pasan situaciones de problemas en los hogares vienen de atrás, o sea, vienen de años. No es porque uno nace en ese núcleo, sino que a veces influye lo que tú decís, o sea, cómo fueron criados tus papás, o sea, de qué manera los educaron, cómo sufrieron ellos. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con mi papá, de saber en realidad si él en algún momento sufrió algún tipo de violencia o en cualquier sentido, pero es bonito que Dios te use para poder perdonar más que todo a tu papá, porque ellos vuelven a vivir esa etapa. O sea, obviamente el amor de padre también es único. Quizás solo mencionar a los que ya son papás y han tenido la oportunidad de vivir siempre en armonía, o si están pasando también por dificultades con sus hijos o en su matrimonio, no deje que alguien más lo sustituya siendo papá, porque como hijo uno se siente mal que un amigo o un tío o alguien fuera de tu familia te dé un consejo, porque uno no cree que eso sea así. Uno siempre cree en la palabra del papá, porque lo tenés como ídolo, porque lo tenés como referente. Entonces, quizás ese sería mi consejo. Yo ahora, gracias a Dios, tengo una excelente relación con mi papá también. De verdad le doy gracias a Dios por la vida de él, por su cambio, porque aprendí de nuevo a amarlo como un nuevo papá, porque eso me pasó. O sea, yo volví a conocer a mi papá y de verdad le doy gracias porque regresamos a esa relación y aún mejor. Entonces te doy las gracias, Alex, por permitirme compartir un poquito de mi testimonio en esa área, y de verdad espero que le funcione a más personas que estén pasando por esta situación. Quizá una cosa más, si alguien que nos ve, mamá o papá, es el otro lado de esta historia y dejó perder ahorita a sus hijos y tiene años de no saber de ellos o no buscarlos, tome este clip como una señal de que hay que hacer las cosas bien, porque como hijos resentimos y nos afecta en nuestro comportamiento diario, en nuestra psicología. Créanme que he coincidido que la mayoría de hijos que nos hemos sentido relegados por nuestros padres o abandonados, hemos tenido problemas de autoestima y andamos buscando o tuvimos fases largas de buscar aprobación de gente que no nos tiene que dar su aprobación, y necesitamos siempre tener un padre o una madre cerca. Si usted es papá o mamá, de verdad, este clip es la señal que estabas esperando para buscar y hacer las cosas bien con tus hijos. Así que gracias, Carlos, y bueno, es un episodio más de Story Time.